Estas imágenes captadas por un camarógrafo japonés que se encontraba aquí con un equipo de la televisión nipona grabando un documental sobre las líneas de Nazca muestran el dramatismo de los instantes precisos del fuerte sismo. Las siguientes escenas son presentadas por primera vez en la televisión por la revista dominical y revelan los terribles minutos siguientes al terremoto. Los estragos del movimiento telúrico fueron terribles. Así quedó, por ejemplo, el penal de Nazca. Segundos después del terremoto, algunos de los reclusos, 23 hombres y 6 mujeres, varios con heridas y golpes producidos por el derrumbe, permanecían en el suelo antes de ser trasladados a otro local. Un vehículo policial quedó destruido por la caída del frontis del centro penitenciario. A pocas horas de la tragedia, esta era la imagen de Nazca en el corto trayecto del aeródromo hasta el hospital. Paredes, fachadas, techos quebrados o derrumbados, todos atravesados por la implacable onda sísmica. En el hospital de apoyo de Nazca, la tensión por la emergencia y un repentino y numeroso arribo de pacientes rebasó todas sus posibilidades. ¿Una pared le cayó encima? Sí, ahí está toda mi familia, está ahí. ¿Ya? ¿Otras personas de familia han resultado heridas? Sí, mi hermano y mi hermano. Ya, pero están con vida, están aquí. Sí. ¿Usted qué lesiones tiene? Una clavícula. Rotura de clavícula. Estaba en el cuarto ahí escuchando música. Y de repente mi hermana vino y me dijo, ¡ay, hay terremoto! Entonces yo salí y me puse al lado del árbol. Y la pared que estaba atrás se me vino. Y yo, para proteger a mi hermanita chiquitita, me puse delante y me cayó toda la pared encima. Pacientes en los corredores, atendidos fuera de las salas, muchos tendidos sobre colchones que no ofrecían precisamente calidades asépticas. De 120 heridos, 40 quedaron internados por la severidad de sus lesiones. 14 de estos tuvieron que ser evacuados a Ica, porque en Nazca no hay ni personal ni equipo médico para ciertas emergencias. Aquí el médico general es básicamente ginecología, traumatología. No contamos con esa especialidad y los pacientes requerían de especialidad como neurocirugía, traumatología, anestesiólogos, que no contamos en la actualidad. El hospital también fue afectado. Varias de sus paredes se desplomaron. Frente a ellas, nerviosos vecinos preparándose para pasar el día y la noche en la calle. Dentro de la casa, imposible. Todos los rincones tienen grietas. No, que todo hemos ya limpiado ya. Señora, el total de su casa está rajado. Todita mi casa completamente rajada. Allá la tienda, todititito, los andamios, toda pérdida. Hemos botado baños, todo completamente destruido, una gran pérdida.
Cuando salimos a la pista, era como si hubiéramos salido de una cantina. Estuviéramos borrachos, que no podíamos de ubicarnos, no podíamos estar en buena posición. Se bamboleaba el piso. Exactamente. Era claro que desesperante. Yo en un parque... Empezó el movimiento. ¿Antes había sentido algo parecido? Sí, acá. Digo, antes en Alemania. No, primera vez. Ya. Primera vez. Este turista alemán colabora en la limpieza de los escombros del restaurante de un amigo peruano. El local quedó en ruinas, el negocio se cerrará. De todas maneras hay que destruirlo todo y nuevamente levantar. Y para eso parece que necesitaremos ayuda de todas maneras. Los daños materiales en Nazca, la provincia más vulnerada por el sismo, convierten a este pueblo de clases medias y bajas súbitamente en un pueblo sin casas, en una ciudad que habrá que construir de nuevo. La duración del terremoto y las características de la onda sísmica no solo derruyeron las casas de adobe, partieron postes y afectaron también otras construcciones supuestamente más resistentes, como el municipio o el estadio, cuya tribuna colapsó y su destino ineludible es ahora la demolición. Inexplicablemente, siendo esta una infraestructura ruinosa y potencialmente peligrosa, se dispuso a utilizarla como campo de aterrizaje de los helicópteros que traen ayuda material. Pocos han reparado que en la caótica recepción de estos donativos, con una muchedumbre en ciertos momentos incontrolable, hacinando el recinto, la caída de la tribuna es una amenaza vigente. La llegada de estas remesas se hizo muchas veces en medio de gran desorden y sin una institución que centralice y registre estadísticamente este tipo de apoyo. Un caos entre los adultos que curiosamente no se produjo durante el terremoto entre los escolares, quienes con fortuna pusieron en práctica el aprendizaje del simulacro nacional de sismo de hace unas semanas. Efectivamente, esa es la gran realidad, porque los niños se cumplieron en el simulacro porque fueron orientados por sus maestros, por la Policía Nacional. Sin embargo, los adultos fueron indiferentes y ahora estas son las consecuencias, ¿no? El terremoto que ocurrió en el sur y que concentró sus mayores rigores sobre Nazca, Palpa e Ica produjo 14 muertes. 560 personas resultaron heridas, 56.000 son los damnificados y 3.300 las viviendas destruidas. Pero fuera de estas frías estadísticas hay otros graves problemas que ninguna autoridad seria despreciaría. El terremoto de Nazca no solamente puso al descubierto los muebles y los enseres de las casas derrumbadas, también lo hizo con la precariedad de las construcciones, puesta de manifiesto en una infraestructura urbana que cualquier día podía colapsar. Desnudó también las deficiencias en un sistema de emergencia en la atención de salud y también la informalidad para canalizar la ayuda a los damnificados. No sabemos a quién responsabilizarlo de la... Yo con mi hijito y más con otra cuando ha querido salir para adelante se ha cerrado toda la puerta, no ha podido abrir y se fueron para el lado de atrás. Y ahí que se le vino la pared de este lado y ya no pudo tampoco, y de este lado ahí sí lo ha tapado, sí, a los tres lo ha tapado. ¿Él estaba con muletas? ¿Él utilizaba muletas? ¿Estaba en silla de ruedas? No. Simplemente estaba postrado en una cama. Sí. Tanto Miguel Salazar, el joven inválido, como don Corpus Caguana Valdés, un campesino de 55 años que vivía solo, residían en Pajonal Bajo, la zona rural de Nazca. Por cierto, los caseríos ubicados en la periferia sufrieron mucho daño. Las unidades de bomberos de la compañía 22 de Ica fueron las primeras en internarse en estas comunidades rurales. Pueblos como San José, El Ingenio y Estudiantes presentaban un cuadro desolador. Muchas, la mayoría de casas inhabitables y orfandad de ayuda institucional. ¿Defensa Civil o alguna otra institución no les ha traído alimentos, provisiones? Nada nos ha traído. ¿Y la olla común que están haciendo, con qué productos la preparan? Así con el de nosotros mismos. A unos 40 kilómetros de la Panamericana, entrando por Ingenio, no hay pase para Otoca. Exactamente, hemos estado porque pensábamos ir más allá, que hay minas también. No hay pase, el camino está obstruido. Hay un derrumbe, están solicitando ayuda de transportes y también alguna ayuda de carpas para algunas personas que están durmiendo en la calle.
En Barcona, a unos 100 kilómetros al suroeste de Nazca, los temores fueron más lejos. La gente caminó hasta las faldas de los cerros en la creencia de que un tsunami arrasaría el pueblo. Gestos y reacciones como estos desnudaron una realidad inocultable. La población estaba desinformada y actuaba desorganizadamente. Algo que se observó en Nazca cuando el concepto de seguridad vecinal se convirtió en imprudencia, ya que se cerraron muchas calles al tránsito vehicular. Si se hubiera producido una réplica sísmica de consecuencias, bomberos, Cruz Roja y otras unidades no hubieran podido desplazarse. Señora alcaldesa, preliminarmente alguien informó que el 80% de las viviendas estaban afectadas por el sismo. ¿Esta es una información correcta? Es una información equivocada. Con el diagnóstico evaluado por los técnicos del Comité de Defensa Civil y el Comité Ejecutivo, a las 7:30 de la noche hemos tenido lo real. Así como este temblor, numerosos movimientos telúricos, unos imperceptibles y otros atemorizantes, se han sentido desde el martes. Estas fotografías, que cualquiera las confundiría con los estragos del martes último, son de hace 54 años. Corresponden al terremoto de Nazca del 24 de agosto de 1942. Don Víctor Córdoba tenía entonces 15 años y salió con esta cámara a registrar los destrozos del sismo. Hubo 12 muertos, se velaron ahí en la Plaza de Armas. En la Plaza de Armas se velaron 12 muertos. ¿Y en esa época cuántos habitantes había en Nazca? Bueno, habría unos 15.000. En ese año del 42 la ayuda fue más rápida, porque venían muchos camiones con comestibles, con frazadas, con medicina. Los médicos inmediatamente en la misma noche estaban ya atendiendo con medicina a todos los enfermos. Fue un poco más rápida. Ahora, como ha crecido el pueblo, se necesita mucha medicina, mucha ayuda, y está viniendo pero muy lenta. La mayor parte eran de viviendas, eran en estas zonas, así, y el resto de acá eran huertas. Aquí pasaba el río, que el río corría como le da la gana en esa parte. Don Haroldo Corso ha sido 2 veces alcalde de Nazca y conoce bien su historia. Una ciudad que creció vertiginosamente, pero cuyas viviendas nunca se reedificaron. La misma ley de construcciones dice, ¿no?, que en la construcción de material de adobe solo se le da 10 años de vida. Y muchas de ellas están en los 60, 80 años. ¿Por qué no se reconstruyó Nazca? ¿Por una razón económica? Bueno, aquí su padecer permanente es economía. O sea que prácticamente en ese entonces la población de Nazca vivía, era la más pobre. O sea, la mejor posición económica está en las haciendas. Entonces era diferente. Y solo aquí era el refugio de los pobres. ¿Y lo continúa haciendo? Lo sigue haciendo. Pero mientras hay edificios que se caen por antiguos, hay otros, como el Colegio Fermín del Castillo, en la zona de Vista Alegre, que se caen por otras razones. El terremoto también descubrió la negligencia e irresponsabilidad en la construcción de centros educativos, en este caso el INFES. Esta columna, por ejemplo, la mezcla se deshace con la sola presión de los dedos, es como una arenilla. Si ustedes pueden observar, se deshace con la sola presión de los dedos. Hemos tomado como ejemplo esta columna porque tiene estribos, que son estos fierros que recubren los hierros verticales. Y lo decimos porque en este otro lado del colegio, en este pabellón, aquí se puede apreciar nítidamente la inexistencia de los estribos, lo que significa una absoluta falta de seguridad para los alumnos en este centro educativo. ¿Esta obra la entregaron cuándo? No hubo una entrega oficial. ¿No la inauguró el presidente? No vino el presidente para acá. Se envió un documento para que ya se use. Se dio la orden para que se use el local. ¿En qué mes? Más o menos fue a fines de septiembre. ¿Del año pasado? Del año pasado, y los primeros días de octubre
ocupamos todos los ambientes. Usted para que se vaya a la cárcel el ingeniero y el que avaló la construcción y le quiten el cartón. El estado en que se encuentra esta escuela demuestra que en su construcción las palabras seguridad antisísmica jamás se tomaron en cuenta, poniendo en riesgo la vida de 500 alumnos que estudiaban aquí. Algo que pone definitivamente en tela de juicio la calidad de las obras como esta y la seriedad de los responsables de instituciones como el INFES. Este fin de semana, después de los imprevistos iniciales, Nazca empezó recién a organizarse en la distribución del apoyo material. Está preparado para afrontar un terremoto. Yo supongo que alguien va a tener que responder por lo de este colegio que evidentemente ha sido construido sin tomar en cuenta lo elemental en Nazca, que es una zona sísmica. Ese colegio se puede caer y hay alumnos adentro, han podido morir chicos. 8:40 de la noche exactamente.